Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos con nosotros a Leonardo García Suárez, quien es el fundador y el socio senior de Speak, consultoría en reputación. Speak es uno de los aliados expertos de iWeb y hemos invitado a Leonardo a que toque un poco el tema de reputación corporativa, que es un tema relativamente nuevo en nuestro medio, pero ya madurando bastante en otras partes del mundo. Leonardo, lo digo sin sonrojarme, creo que es de las personas que más conoce de este tema en Colombia. Se volvió un referente al respecto y le agradecemos profundamente a él que haya querido compartir un poco sus apreciaciones de este tema de la reputación corporativa y muy alrededor del tema de la pandemia. Hoy, la percepción que hay alrededor de la responsabilidad de las empresas respecto a este tema, pues nos ponen en una situación bastante distinta a la que teníamos en el mes de febrero. Yo quisiera empezar por hacerle una pequeña y introductoria pregunta a Leonardo, y es que usualmente para este tipo de temas, cuando hay esa especificidad, hay unas hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis que está defendiendo hoy Speak alrededor del tema de la reputación y el COVID en el COVID-19? Gracias, Leo, por estar con nosotros. A usted, doctor Hugo, muchas gracias por la invitación, a todo el equipo de iWeb, y esperamos que cumpla el objetivo de profundizar en estos temas de la reputación corporativa. Y pues esta es la hipótesis principal de la conversación que vamos a tener. Y es que creo que antes de que ocurriera la pandemia, pero especialmente después de la pandemia, mi hipótesis es que la reputación es una de las principales herramientas que tienen las compañías y los board de dirección de las compañías para superar la crisis y mantener la sostenibilidad de sus negocios en el largo plazo. Entonces, pues aquí la primera cosa que quisiera decir es que siempre trato de no repetir un poco esos conceptos que se acuñan ahí, que se vuelven como una rueda que da vueltas y vueltas, y voy a plantear lo siguiente, y es que este concepto de la reputación finalmente es un tema que se vuelve relevante y material para la gestión de las empresas porque determina eso, la sostenibilidad de los negocios. Entonces, quisiera pensar que pueda al final de la conversación mostrar con argumentos que eso ocurre así. Eso sería como el primer tema. Y yo pensaría que lo primero que tenemos que hacer es tratar de definir de qué entorno es del que estamos hablando. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de un entorno diferente en términos de la gestión empresarial a partir de la reputación? Y quisiera presentar 5 elementos principales. Se trata de contarles un poco que la reputación es un constructo, una dimensión que se puede medir, y todo lo que se puede medir se puede gestionar. Entonces creo que es fundamental que entendamos en estas condiciones qué es lo que vamos a medir y cuál es el contexto en el que yo me voy a mover. Entonces quisiera referirme muy rápidamente a la nueva agenda. Yo lo planteo en términos de la agenda de opinión pública colombiana. ¿Qué ocurrió? Y es que hoy en día ninguna empresa colombiana que hubiera hecho un direccionamiento estratégico el más elaborado o el más, digamos, detallado y profesional, no lo esté revisando en este momento. Y eso es obvio, ¿no? Es obvio porque pues, el Fondo Monetario Internacional dijo hace un par de semanas que la crisis de confinamiento,
la crisis de confinamiento, como la llamo, era la crisis económica más profunda del capitalismo desde 1920. Y el Banco Mundial dice esta semana que esta crisis del confinamiento es la peor crisis económica desde 1870, ya ocurrió 50 años atrás. Lo que en términos de lo que conocemos nosotros tal vez es la crisis del capitalismo más profunda que hay. Cuando uno tiene un entorno tan diferencial, tan distinto, pues obviamente que las organizaciones tienen que acoplarse a ese entorno de una manera adecuada para poder mantener la sostenibilidad de los negocios. ¿Y qué es lo que yo planteo como distinto? Es diferente. ¿Qué fue lo que pasó? Pues pasó que, estoy refiriéndome acá a la última encuesta que hizo Gallup, la Gallup Poll, que hacen trimestralmente desde el año 1994. Es la serie más larga de estadística de datos que se producen en Colombia sobre la percepción que tenemos los ciudadanos colombianos de distintas cosas que le pasan al país. Y resulta que cuando uno ve la serie, lo primero que le pasa ahí es que las prioridades cambiaron sustancialmente. Entonces, antes de la pandemia, el primer lugar de preocupación de los colombianos, cuando le preguntan para usted cuál es el principal problema de la sociedad colombiana, mencionaban el medio ambiente, y hoy en día el tema ambiental no aparece entre los 5 más relevantes. No es que nos haya dejado de parecer que sea un tema importante para la gestión de nuestra sociedad, sino que todo lo que está pasando con la pandemia hace que las prioridades cambien. Las personas tenemos reacciones, yo las voy a llamar juicios de valor, que son, digamos, una abstracción psicológica, es decir, lo que nos pasa por la cabeza cuando el entorno cambia. Y si hay una pandemia, pues obviamente que las prioridades de los problemas que debemos atender son distintos. Entonces creo que ese cambio, ¿no? que se identifica con cosas que las personas contestan. Los colombianos se sienten más seguros, se sienten que el medio ambiente es más sano, se sienten que están mejor atendidos en materia de salud, se sienten, hay una cantidad de temas que obviamente aparecen en la agenda, y aparece obviamente el tema del miedo y de la incertidumbre como un aspecto fundamental en el proceso de toma de decisiones, es decir, en la racionalización que hacen las personas cuando toman decisiones. Ese es un factor que me parece fundamental. Hay estrés y hay miedo, obviamente, y una sensación de incertidumbre, ¿sí? Y fíjense que la corrupción, que siempre ha sido uno de los temas importantes para los colombianos, hoy en día es lo más importante. Lo que vimos, estoy hablando de datos obtenidos en el último Gallup, que es el mes de abril. Lo que los colombianos ven es lo que más me está preocupando en este momento, la corrupción, y obviamente asociado a pues todos estos sobrecostos y robos que hemos visto en los medios de comunicación. Pero sí, sigo delimitando un poco y ya les digo a dónde quiero llegar. Y pues eso se vio en el ambiente político. El presidente Duque tenía en promedio en los últimos meses una favorabilidad del 30% y una desfavorabilidad del 70%, más o menos cifras. La curva cambió totalmente. Es decir, hoy en día el presidente Duque, según el Gallup Poll, que me parece que es una metodología muy completa, determina de la percepción de los colombianos que la percepción positiva del gobierno es del 70% y la desfavorable del 30%, o sea, cambió sustancialmente. Cuando hay un cambio en estas tendencias, eso radical pasa muy pocas veces. Tiene que ocurrir algo muy grave, definitorio para que esto ocurra. Pues ocurrió. Y entonces hoy en día tenemos un escenario donde cambio los temas de prioridad de lo que me preocupa y considero que el gobierno está actuando de una manera adecuada cuando hace 3 o 4 meses no ocurría. Igual pasa con las instituciones. Con las instituciones pasa que en un escenario movido, pues cambian también radicalmente esas curvas. Es decir, la percepción que tenemos los colombianos sobre las instituciones empiezan a tener, digamos, tonos distintos y hay instituciones, en general las instituciones sufrieron o evidenciaron una mejoría sustancial. Queremos más los colombianos hoy a nuestras fuerzas militares y a nuestras instituciones vía lo que está ocurriendo con la pandemia. Solamente ahí todos estos datos que estoy dando hacen parte del estudio del Gallup Poll, de la encuesta que
que hace Gallup, Inbamer Gallup, y que presenta de manera abierta a los colombianos cada trimestre. Y lo siguiente es que empieza, digamos que hubo como un giro, como una evolución de los temas de preocupación eran los temas de salud y empezó a sentirse pues el tema de económico. Si ustedes ven hoy un noticiero, pues obviamente que en general las 3 o 4 primeras noticias, de las 3 o 4 primeras noticias, la mayoría son económicas. En este momento, obviamente, avecinándonos a una recesión de talla pues global, pues lo que empieza a pasar es listo, ¿qué va a ocurrir en los próximos 2 o 3 meses donde se va a sentir? Pues obviamente ya hay muchos efectos, pero yo creería que en ese tiempo, unos 2 o 3 meses, se va a empezar a sentir un efecto económico sin precedentes en la economía. Leo, una pregunta, es que tú hablas de dos cosas en forma muy marcada en cada oportunidad, y es la palabra percepción. Aquí juega un papel absolutamente crítico, que es lo que la gente toma de lo que sucede alrededor, y eso es lo que se mide, las percepciones. Es posible que sean muy distantes de las realidades numéricas que muestran las cosas, o la percepción de las personas usualmente interpreta eso. Primera pregunta. Y la segunda, la percepción está asociada a que quiero saber cómo está mi reputación. Y esa palabra reputación, creo que en los términos en que hoy día se manejan, va mucho más allá de entender que la reputación es bastante más que la marca, bastante más que los productos, bastante más que mi top of mind, que es un término bastante más allá que lo mercadológico. ¿Cómo ves tú esas dos situaciones? El tema de percepción y reputación. Listo, entonces eché un cuento sobre lo que le pasa en la cabeza a los colombianos, a la opinión pública, que es cambio las prioridades. Y cuando cambio las prioridades ocurren unas cosas y por eso quisiera referirme a lo que usted me está preguntando, que es el término de reputación. Entonces, este concepto vamos a desarrollarlo con despacio para entender y para lograr pues enfocarnos en por qué la reputación es una dimensión tan relevante en la organización de los negocios, en la gestión de los negocios, perdón. Lo primero es que es el resultado de juicios de valor, ¿sí? Las personas, usted me acaba de decir si de la realidad, pues la percepción es lo que las personas pues tomamos de nuestras experiencias con la realidad, ¿sí? Entonces usted dice, pues, ¿qué es lo real? Bueno, eso es un aspecto filosófico muy profundo, pero lo que sí es importante es que hay un comportamiento de las instituciones, ¿sí? Y ese comportamiento hace que nosotros tengamos una percepción de ese comportamiento. Entonces, las empresas se comportan de una manera y las personas que estamos asociadas a esas empresas la vemos comportarse y generamos un juicio de valor. Ese juicio de valor obviamente que tiene una característica, y es que, como usted lo planteó, pues las empresas no solamente se comportan a partir de su oferta de productos y servicios, cada día más cobran relevancia otros aspectos que hacen, que valoran las personas, los clientes o consumidores, pero también los otros grupos de interés que son críticos en el desarrollo de las empresas. Cada vez eso es más importante, ahora explicamos un poco de eso, pero al generar esos juicios de valor en todos los grupos de interés que hacen parte de una organización empresarial o que están asociados al comportamiento de una institución empresarial, si yo las sumo, obviamente que sumadas pues me determinan un constructo, es decir, lo que está ahí en la suma de todos esos juicios de valor es finalmente un valor final. Y eso que se vuelve un valor final, lo relevante de eso es que motiva conductas de oposición o apoyo. ¿Y qué es una conducta de oposición o apoyo? Una conducta de oposición o apoyo es lo que usted me estaba preguntando, doctor Hugo, y es, yo veo comportarse una empresa, yo tomo esa información de esa empresa, tomo información además no solamente por mi experiencia como cliente o consumidor, sino también por lo que oigo en las noticias, por lo que dice la gente en redes sociales, por lo que leo en los periódicos,
por lo que puedo ver por sus expresiones diversas, inclusive hasta las más básicas, y digamos que hay elementos como que son exagerados para explicar este tema, y es que, no sé, un empleado de una aerolínea hace un par de años sacó arrastrando a una persona de un avión porque necesitaban el cupo, y esa compañía, la acción bajó 10% en la bolsa de valores ese día. Es decir, que esos comportamientos que la gente ve de una organización, sí, pero era un señor que trabajaba en una aerolínea americana, y esa aerolínea ese día sufrió un detrimento de su valor en el mercado bursátil del 10%, el día 1. Es decir, imagínense lo que un CEO o un equipo directivo tiene que hacer para que una compañía crezca en su valor de mercado del 10%. Imagínense todo lo que tiene que hacer, y un empleado coge y jala a una señora y la saca arrastrando, otro lo graba en un celular, lo pone en las redes sociales y motiva esas conductas de oposición tan complejas. En un escenario que es muy complicado y que tenemos que entender, y por eso vimos las cifras, donde cada vez hay más preponderancia del activismo, hay un crecimiento del activismo que lo vemos todo el tiempo. ¿Sí? Es decir, todo el tiempo estamos viendo cómo organizaciones se comportan y cómo ese comportamiento lo ven por muchas formas. Las redes sociales permiten eso cada vez más y hacen que los ciudadanos nos expresemos frente a ese comportamiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Una segunda tendencia que me gustaría, terminemos con el tema. Entonces, al final, esas conductas de oposición o apoyo hacen y construyen la reputación. Yo quisiera referirme a lo positivo. Las conductas de apoyo es, obviamente, que me compren mis servicios, pero también una cantidad de beneficios, como por ejemplo, que me regulen mejor, que me regulen más benéficamente. No es lo mismo para un organismo del Estado regular a Odebrecht que regular a una constructora que tenga otro tipo de reputación, ¿sí? O una organización que tenga otro tipo de reputación. No es lo mismo en cualquier de mercado, porque tiene una cantidad de afinidades y de conductas positivas que son vistas de manera propicia, y que generan esas conductas de apoyo. No es lo mismo que un medio de comunicación cubra una noticia y lo vemos de manera permanente. El caso, por ejemplo, de EPM con Hidroituango, a pesar de que fue pues un descalabro de ese tamaño por una empresa, un golpe tan fuerte como lo que ocurrió. Sin embargo, al día siguiente de que estalló o a los 2 días de que estallara, me acuerdo ese fin de semana, los sindicatos de la empresa sacaron un aviso en varios periódicos nacionales apoyando a su empresa. Cuando uno tiene una reputación construida, pues genera esas conductas de apoyo que lo que hacen es que el negocio se gestione mejor. Es decir, que las transacciones que se hacen a favor del negocio sean menos costosas. Y eso es lo que permite, digamos, que las empresas aprovechen de la reputación. Yo quisiera entonces mencionar que en ese escenario, en ese escenario post-COVID, en un mundo donde están pasando cosas muy distintas, y fíjese que ahí menciono el nuevo normal entre comillas, pero es decir, yo lo que pensaría es que obviamente cualquier empresa tiene que leer en su entorno para poder ser exitosa. Si lo lee bien, pues será más exitosa. Pues estamos ante un entorno desconocido para todo el mundo, donde vamos a encontrar una cantidad de relaciones, así como le estamos hablando de conductas de oposición a apoyo a partir de un comportamiento. Entonces vamos a analizar un poco de qué se trata eso. Ese nuevo normal, yo no me voy a referir mucho a eso, oímos demasiadas noticias, sabemos que todas las cosas se están ajustando. Yo pensaría como tratar de ratificar el concepto que he venido desarrollando sobre el tema de reputación a partir de un estudio que ya materializa un poco el concepto de reputación. Esto está muy bonito, suena muy bien, que los juicios de valor, que las conductas de apoyo, pero creo que aquí hay un tema que es relevante. Este es un estudio que se hace anualmente, una vez finaliza el año. Entonces esta organización que se llama Brand Finance lo que hace es que toma el valor de las 35,000 empresas listadas en las bolsas de valores de todo el mundo, ¿sí? Es decir, hace un ejercicio
de Megadata, y lo que hace es que toma esos 35, ese valor, el valor promedio de la acción transada de esa organización, de esa firma, de esa compañía. Y ese valor, pues produce digamos, determina un valor de mercado. Lo que hace Brand Finance es definir de ese valor de mercado, es decir, realmente esto es un tema económico. Lo que las personas están dispuestas a pagar por una acción de esas 35.000 empresas, que evidentemente son las empresas más grandes del mundo, lo que pagan por la acción, ese valor que pagan por la acción, pues iterado por obviamente el año en que se hizo la transacción, pues determina un valor de mercado de la empresa. Número de acciones en el mercado, el valor de promedio de la acción en un año, y eso determina una acción. Y lo que hacen es que toman el valor que toda empresa que está listada en la bolsa de valores pues tiene que declarar su materialidad, tiene que decir, mire, mis libros son de estos, mis activos, pasivos y contratos, y yo funciono así, y tienen que, obviamente, por obligación, si está uno listado, pues tiene que mostrar la información pública, y cualquier persona que quiera verla, pues puede entrar y ver digamos, los números de la compañía. Pues ese estudio viene diciendo hace mucho rato que hay un valor intangible enorme. Es decir, las personas estamos dispuestas a pagar, a sacar plata de nuestro bolsillo y comprar acciones de una organización, a partir obviamente de los temas materiales, pero superando eso. Es decir, en el último caso, el 48% del valor de las compañías, de esas 35.000 compañías que están listadas en las bolsas de valores del mundo, es intangible. ¿Sí? Es decir, no está declarado en su libro, sino son intangibles. ¿Y qué es lo que se define como intangible? Pues son tres mundos lo que lo definen en términos muy generales. El intangible son los derechos que tienen las compañías, y pues lo voy a hacer con ejemplos para hacerlo más fácil. Voy a mencionar uno de los clientes de Speak, que es Vanti. Vanti tiene pues un monopolio natural. Vanti es la compañía que suministra el gas natural en la mayoría, en los hogares de Bogotá, y obviamente pues pudiera haber un competidor, pues sí pudiera haber, pero de aquí a que haya un competidor que vuelva a abrir toda la red por toda la ciudad y vuelva a llevar el gas, pues imagínense lo complejo que sería. Entonces se vuelve un monopolio natural. Ese tipo de derechos que las compañías tienen en su ejercicio de mercado, pues es una de las cosas que son intangibles. Es decir, yo tengo ese monopolio natural, y eso es un monopolio que me determina un valor en el mercado adicional. El segundo, que es muy fácil de explicar con el tema de la propiedad intelectual. Las organizaciones farmacéuticas en su gran mayoría valen muchísimo más por las patentes, y obviamente en el momento en que las patentes se vencen, las patentes tienen un tiempo en el que se pueden usar y ya después son abiertas, pero no sé, la gran mayoría del valor de Pfizer, el 80%, depende de su patente de Viagra. Entonces, obviamente que eso hace que la compañía tenga valor, tener una propiedad intelectual en términos de los temas que se ven ahí en la presentación, y eso genera valor. Y uno tercero es la reputación, definida por el estudio como la relación entre sus grupos de interés. Finalmente, si cerca del 50% del valor de las 35.000 empresas listadas en las bolsas de valores del mundo depende de un intangible, pues sería un poco inapropiado, sería un poco pues no tener en cuenta eso en la gestión de mi empresa. La reputación finalmente genera valor a las organizaciones, en el sentido de que estas conductas de apoyo, esas relaciones que yo tengo con esos grupos de interés, me determinan comportamientos que hacen que mi organización sea más fácil de gestionar, que las transacciones que yo tengo con el mercado, con los reguladores y con los distintos grupos de interés que hacen parte de ese proceso, pues sean más adecuados, permitan una mejor gestión. Por eso es que hoy en día se están consolidando esas marcas retadoras, que lo que vienen es y le dicen al mundo, bueno, yo vengo y tengo una oferta de productos y servicios, pero lo que yo vengo también es a generar impactos positivos por el mundo. Las compañías que tienen me gustaría llamarlo una oferta de valor extendida, que no solamente haga
pues que yo ofrezco un producto que es muy bueno y que tiene una competitividad en el mercado, sino que además de eso vengan a marcar diferencias, son las que hoy día tienen más éxito. Y lo voy a poner en términos de la pandemia para volver a aterrizar en el tema del COVID, y es que nosotros hemos oído durante las últimas semanas las organizaciones que inclusive han tenido que parar. Voy a mencionar tal vez un par que se nos vienen a la cabeza rápidamente. Una de ellas es Arturo Calle y la otra es Crepes y Waffles. Esas dos compañías, pues seguramente sus ventas se vinieron al piso. Pues la de Crepes pues no podía abrir los restaurantes. Imagínense cómo sería ese primer mes de la crisis. Pero sin embargo, los comportamientos de esas organizaciones frente a cómo manejaban sus empleados o cómo gestionaban algunos temas de salud de su gente o cómo aportaban en causas filantrópicas hicieron que, pues, que la gente los vea así. Yo recuerdo que veía uno mucho en redes diciendo a la gente, no, pues cuando yo salga de la pandemia me voy a ir corriendo a comprar en Arturo Calle. Eso es una actitud de apoyo. Esas marcas que cada vez son más retadoras, que lo que hacen es decirle al mundo, sí, yo vengo a producir tengo una oferta de productos y servicios, pero lo que vengo aquí es a tratar de mejorar esta situación. Ese tipo de compañías hoy en día son más diferenciadas y hay un auge de eso. Y yo creo que el auge se ve reflejado también en temas materiales, que es la tercera tendencia a la que me quisiera referir. La primera es el crecimiento del activismo, la segunda es la consolidación de las marcas retadoras y una tercera es ese ejercicio de inversión sostenible. Hace un par de años el presidente de BlackRock, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, dio una carta a sus inversionistas diciéndoles que ellos tomaban la decisión de darle la misma importancia al análisis de la tangibilidad que de la intangibilidad. Es decir, que su recomendación, portafolios por ejemplo, BlackRock en Europa tiene un portafolio de $30.000 millones. No estoy hablando pues de una cosa chiquita. Sus recomendaciones de inversión tenían que estar asociadas tanto a la materialidad, es decir, a los números que dieran su proceso de gestión empresarial, pero también a las acciones de sostenibilidad, es decir, a qué más podían hacer para mejorar el entorno donde estaban operando. Inclusive tomaron decisiones radicales, como por ejemplo, BlackRock recomendó a sus inversionistas que no iban a invertir, que ellos no iban a incluir dentro de su portafolio empresas que produjeran carbón, por ejemplo. Sí, Colombia tiene una producción de carbón importante. BlackRock dijo, nosotros no vamos a invertir en empresas, en el portafolio, en empresas de carbón en ninguna parte del mundo. Empezaron a recomendar a la gente que invierte, es decir, estas decisiones de la reputación están asociadas finalmente a temas muy materiales. ¿Sí? Es decir, que el presidente de BlackRock le diga a uno, estas empresas mejor que estas otras, no solamente porque dan rendimientos financieros y económicos, sino porque trascienden esos objetivos, los trascienden, y lo que hacen es tener una propuesta de valor extendido. Esas son las empresas que hoy en día están marcando la pauta y la referencia. Entonces, por eso se volvió la reputación, lo fue antes, pero en este momento mucho más. Cuando las empresas pues les toca parar por el tema de la pandemia y toca volver a abrir otra vez su operación, volverse a enfrentar al nuevo estado del entorno, pues obviamente que lo que va a ocurrir es que vamos a aprovechar o vamos a vivir de la reputación. ¿Qué fue lo último? Pero ahí hay un rol que juegan las empresas y unos lugares en los que eso se manifiesta. ¿Cuáles son esos roles? ¿Cómo es ese tema? ¿Y en qué lugares uno puede hablar si se quisiera hablar de sitios, territorios? ¿Dónde es el tema? ¿Cómo se manifiesta allí? Pues fíjense, el primer punto es que lo que están planteando es un nuevo rol. Usted vende cosas, usted está en el mercado, pero estamos en pandemia. ¿Cuál es el rol que usted va a tener ahí? ¿Sí? Entonces, pues hay distintos roles. Y creo que además de eso hay que comunicarlo oportunamente. Las organizaciones que van a marcar una pauta, que van a tener una diferenciación, son las que van a poder salir a comunicarlo, las que saben a comunicarlo. Hoy en día yo lo que está uno oyendo no es que las empresas digan no sé, unos anuncios que podrían ser muy importantes en decisiones de distinto tipo que generarían conductas de apoyo, ¿sí?
hoy en día esas mismas noticias no lo generarían. Voy a referirme a un ejemplo y es, va a ser muy duro que los bancos reporten utilidades grandes este año para su reputación. Es muy difícil reportar eso. Entonces, escoger lo que uno comunica o atreverse a definir un plan de gestión de la reputación donde yo lo que diga es, mire, yo soy un banco, tengo obviamente un rol, pero también tengo un rol dentro de la sociedad y los bancos que logran comunicar ese liderazgo oportunamente, ¿no? Y eso es lo que uno ve. Para no meterme en ejemplos colombianos más, pues el hecho de que Sara hubiera puesto a disposición del Estado español todas sus fábricas para producir material de cuidado para la pandemia y que hubiera hecho donaciones muy importantes, hace que obviamente la gente mantenga ese vínculo, ese juicio de valor positivo que permite conductas de apoyo. Entonces creo que ahí hay una nueva forma de contarle a esos grupos de interés la nueva oferta de valor. No solamente la oferta de valor de productos y servicios, sino como lo hemos mencionado, pues una cosa que va mucho más allá de eso y que hoy en día la sociedad moderna lo tiene en su primera fila. Es decir, sí, usted tiene que producir de buena calidad y de buen precio, pero tiene otros roles y creo que eso cada vez se va, digamos, a establecer más como una condición para que yo tome decisiones sobre esa empresa. Todas las decisiones, si la compro, si la recomiendo, si quiero trabajar en ella, si quiero una cantidad de conductas de apoyo que hacen pues, que las empresas valgan más. Hay un tema que es muy, muy importante y es que en estas mismas series de estadística que he mencionado anteriormente, como la de Gallup, el sentimiento positivo de los ciudadanos sobre las empresas subió. En general, la opinión pública tiene una favorabilidad, se llama eso. La conozco, es familiar y cuando ya voy a expresar la conducta de apoyo, lo que se mide es la favorabilidad. Y el estado ideal de una percepción reputacional es la confianza. La anterior, la previa, es la favorabilidad, que es la que se mide casi siempre con los políticos, pero las empresas también lo miden y la favorabilidad de las empresas en Europa, que se midió de manera importante, en Estados Unidos y en Colombia, ha aumentado. Es decir, mejoró la percepción que los ciudadanos tenemos del sector empresarial en general. Porque obviamente, pero eso hay que discriminarlo porque no todas van a ser beneficiarias de esa nueva condición de reputación. Entonces creo que en ese escenario, en este escenario de crisis de pospandemia, pues seguramente no nos queda ninguna duda de que la empresa va a jugar un papel súper relevante. Imagínense, pues va a haber una crisis económica global que los más importantes organizaciones internacionales están diciendo que es la más crítica del capitalismo, pues las empresas van a jugar un rol súper importante, muy crítico. Y yo creo que eso es un tema que debemos tener en cuenta en la gestión de las empresas. ¿En qué campo se juega la reputación? ¿Dónde se la están jugando? Y yo creo que inicialmente en este proceso de la pandemia hubo tres cosas que me parecieron que generaron una relevancia enorme. La primera es, obviamente, todas las empresas que protegieron los puestos de trabajo, que calmaron a sus proveedores, que buscaron que acoplarse rápidamente a las nuevas formas de trabajo, que aceptaron el tema del teletrabajo y lo aprovecharon al máximo. Esas empresas que lograron hacerlo y comunicarlo son unas empresas que lograron delimitar positivamente su territorio reputacional. Un segundo tema, obviamente, es pues, el aporte social. Los ciudadanos esperan hoy no solamente que las empresas hagan lo primero que acabo de decir, sino que también pues, apoyen y se metan en las políticas públicas y ayuden y digan que van a mejorar una cantidad de cosas. Es decir, hoy en día los ciudadanos esperan de las empresas soluciones integrales un poco a la manera como tal vez se pensaba en el Estado anteriormente. Es decir, es un actor relevante de cambio social y yo creo que los empresarios pues deben entender eso porque los ciudadanos están esperando ese comportamiento. Y uno tercero, pues es también la revolución que ocurrió obviamente con los medios de comunicación. Se están consumiendo noticias
muchísimo más de las que hace 3 meses. Los ratings de los noticieros de televisión colombianos casi se duplicaron y digamos, por ejemplo, tengo el dato del Tiempo con quien tengo un par de proyectos y conozco de cerca el funcionamiento con ellos, decuplicaron sus audiencias en digital. Entonces estamos 10 veces más de las audiencias que estaban anteriormente. Es decir, lo que está ocurriendo ahí es que se aumentó y además pasó un fenómeno que es muy fuerte. Sin embargo, de que las redes siguen siendo más o menos igual de consultadas, la credibilidad cayó al fondo, al piso. Las encuestas me están diciendo hoy que los ciudadanos vemos las noticias por las redes y por los medios, pero en quien creemos es en los medios. Las redes hoy en día ocupan el último lugar en la escala. Le creo a la televisión, le creo a la radio, le creo a la prensa escrita, le creo a la prensa digital y de último le creo a las redes, ¿sí? Eso no ocurría antes de la crisis. Entonces, en este nuevo contexto, los empresarios también tienen que entender eso, porque yo estoy hablando de la reputación corporativa. Yo quiero comunicarme con mis audiencias, con mis grupos de interés, pues creo que eso cambió sustancialmente. Hoy en día, pues no creo que sea tan buena idea hacer lo que estaban haciendo las organizaciones de promover una cantidad de iniciativas en las redes sociales. Creo que eso pues es cuestionable en este momento y que puede generar actitudes de oposición, es decir, que puede ser cuestionada una organización que pues no tenga claridad en ese aspecto. Esos campos de liderazgo, yo creería que para cerrar la presentación y abrir las preguntas, pues yo creo que ahí están los 5 elementos en orden. Y en eso, pues obviamente, una organización como IWE creo que también ha empezado a verlo de manera sustancial. Pues obviamente que el propósito empresarial del escenario post-COVID va a ser distinto. Es decir, habrá que redireccionar las compañías por todo lo que expliqué, pero también por los temas económicos. Es decir, hoy en día pues habrá muy pocas empresas que puedan mantener sus proyecciones de resultados y de su balance scorecard, pues tendrá que cambiarse sustancialmente y eso es una tarea que tendrán que asumir los directivos de las organizaciones. Es decir, me toca recomponer ese propósito empresarial porque la sociedad está esperando algo muy distinto, porque el entorno es demasiado diferente, porque estamos en una crisis de nivel global sin precedentes y porque obviamente pues si no me acomodo pues voy a sufrir muchos perjuicios. Lo segundo es que nos toca comunicar eso. De nada me sirve si yo hago todos esos cambios y no lo comunico de manera adecuada a todos mis grupos de interés, ¿sí? Es decir, que una organización salga y diga, no, yo como estoy mal de plata, entonces voy a echar la mitad de mis empleados y lo diga mal, pues se le viene en crisis y hemos visto varias de esas crisis. Las empresas tienen que entender que la reputación se comunica. Usted me preguntaba ahora sobre el tema de la percepción. Obviamente, la percepción es tomada de comportamientos. Usted va y compra algún producto en el mercado y pues tiene una experiencia de cliente o de consumidor, pero también la tiene con los comportamientos de muchos aspectos, en distintas dimensiones. Cómo se comunique la compañía es fundamental en este proceso. Que nos digan cuál es su nuevo encuadre, cómo se está planteando este nuevo proceso desde el más íntimo de sus empleados, porque tocará decirle a sus empleados cosas muy difíciles, tocará hacer cambios muy radicales y obviamente la comunicación es muy importante porque eso determina que esas percepciones se radicalicen en favor o en contra. Es decir, si se comunican bien, que un poco, voy a poner un ejemplo duro, pero fíjense lo que le pasó al presidente Duque. Tenía una desfavorabilidad del 70% y lo que hizo fue salir durante 2 meses a poner la cara y a contarle a los colombianos lo que estaba pasando y cambió totalmente el giro de su favorabilidad en un tiempo muy corto. Eso requiere lo que llamamos ahí, hagámoslo acá, el tercer punto son los nuevos contenidos. ¿Sí? Es decir, las conversaciones han cambiado. Hay un giro y en ese giro que lo he mencionado, la sociedad necesita que el liderazgo de las empresas se note también en los contenidos. Es decir, hay unas cosas curiosísimas, pero
pero pues no sé, no me atrevo a suponer que haya una percepción adecuada de, no sé, hace un par de semanas salió un aviso de una página entera en El Tiempo de una funeraria que ofrecía sus servicios. Como nos estamos muriendo, entonces te ofrezco mis servicios. Entonces creo que es muy importante que las organizaciones se acoplen y se alineen a esa nueva realidad. No podemos decir lo mismo, de la misma manera que lo estábamos diciendo hace 3 meses, ni por los mismos canales que lo estábamos haciendo hace 3 meses. Si yo quiero construir reputación, pues tengo que primero creer que el cambio llegó, asumir todos los cambios corporativos, comunicarlos de manera adecuada y a partir de nuevos contenidos. Eso es una obligación que deben asumir las empresas si quieren, digamos, mantener su valor en el mercado y mantenerse, digamos, mantener su negocio sostenible en el largo plazo. Ya mencioné el tema de la estrategia de canales, es decir, hoy en día estamos creyendo en los medios tradicionales. O sea, es una crisis. Los medios están muy golpeados porque obviamente la pauta se les bajó sustancialmente, pero están aterrados porque las audiencias se les incrementaron. Y yo creo que ese es un poco el capital reputacional que tenían los medios y que no lo habíamos registrado. Los medios de comunicación son esos actores de la sociedad que nos permiten definitivamente ser transparentes, conocer la verdad, conocer los hechos, y hoy en día se requieren fundamentalmente, y creo que ese ejercicio pues nos cambió dramáticamente esa credibilidad que antes había en las redes sociales y se la entregó a los medios en este momento. Yo creo que ese es un tema que es muy relevante para la comunicación de las organizaciones. Y lo siguiente es que pues nos va a tocar empezar a monitorear eso de forma consistente. Es decir, si voy a hacer una nueva estrategia corporativa, la voy a comunicar, voy a hacerla por canales distintos, pues es obvio que en ese nuevo escenario la medición de las respuestas, la lectura que hagan los grupos de interés de esa forma como yo me comporto es clave. Ese monitoreo, esa medición de la reputación es muy importante. Y yo creo que en Colombia se venía consolidando una tendencia de medir, y yo creo que las organizaciones más reputadas del país pues tienen unos modelos de gestión y de medición de la reputación muy relevante. Yo creo que eso pues se debería seguir manteniendo porque obviamente necesito leer que lo que hice generó los comportamientos deseados y no los comportamientos de oposición de los que hice mención anterior. Yo diría que ya llegando a los 45 minutos de reunión, pues me gustaría abrir el micrófono para algunas preguntas sobre los temas de reputación. Les vuelvo a agradecer muchísimo la invitación. Yo podría hacer llegar, doctor Hugo, un par de documentos que pueden ser, digamos, que den un poco más de datos y de argumentación. Los vamos a hacer llegar a web para que las personas que quisieran acceder a esos documentos, hay un par de estos en la página web de Speak que está ahí, están viendo ustedes en la presentación, pero de todas maneras vamos a hacer llegar un par de documentos sobre el desarrollo de estos temas que hemos presentado hoy desde Speak. Muchísimas gracias de nuevo y pues quedo a sus órdenes para contestar las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos pendientes de sus preguntas o si quieren dejárnoslas en el chat también es válido. Yo quiero agradecerle a Leonardo su participación, mucho el haber compartido toda esta cantidad de conocimiento e información, pero especialmente tratar de que nuestra audiencia tome conciencia de la importancia de la reputación, de la importancia de medirla. Con frecuencia también hemos encontrado, llamémosla, confusión cuando la gente cree que está midiendo reputación y únicamente lo que está midiendo es un relacionamiento con alguno de sus grupos de interés. Entonces, ahí José María dice, yo tengo una pregunta. Adelante, José. ¿Cuál sería?
Leo, ¿estás leyendo el chat? No, señor. No, Hay dos preguntas. Una dice, hola, ¿hoy qué es más valioso para la audiencia? ¿Un mensaje emocional o racional? También estoy hablando, mi respuesta está basada en datos. Hoy en día las personas necesitamos más argumentos racionales. Hace 4 meses, no. Hace 4 meses, si me hubieran preguntado en una conferencia, yo hubiera dicho que la comunicación fundamentalmente se basa en hacer conexión emocional para que la gente entienda mi oferta de valor. Pero hoy en día tengo que hablar de evidencias. Sí, yo no puedo echar carreta en este momento ni echar cuentos, tengo que evidenciar. Si yo quiero comunicar un valor, tengo que evidenciar ese valor. Si mi valor está asociado digamos, al cuidado de las personas, pues tengo que evidenciar el cuidado de las personas en todos los aspectos y una organización tiene que hacerlo. Entonces, y tiene que evidenciarlo a partir de hechos. Y eso, pues, eso no quiere decir que uno no utilice algunos elementos emocionales, pero fundamentalmente hoy en día la comunicación está basada, la comunicación exitosa se basa en temas racionales. Necesitamos argumentos de las empresas, necesitamos oírle su discurso y no su promesa, sino realmente la evidencia de lo que están haciendo en un momento tan crítico para la sociedad. Entonces, esa es la respuesta. Muy bien, ¿alguna pregunta adicional? Como decía Leonardo, los documentos van a estar disponibles tanto en Speak como en la página de web y también subiremos el audio y el video de esta presentación y estaría disponible en YouTube posiblemente a partir de mañana, máximo el lunes. Aquí hacen una pregunta última, dice, ¿cuál es el ABC que una empresa que quisiera pensar en diseñar una ruta de trabajo reputacional debiera tener en cuenta? Básicamente, ¿cómo sería una agenda o una ruta de trabajo reputacional, Leo? Hay 3 elementos básicos. Lo primero es definir muy bien los grupos de interés y priorizarlos. Y definir, digo yo, detallarlos. No, es que yo soy, el grupo de interés para mí es el sector gobierno. ¿Usted qué hace? No, yo soy una EPS. No, el ministro de Minas es un grupo de interés para usted. No, entonces no es el sector gobierno. Detallar muy bien sus grupos de interés. Detallarlos. ¿Cuáles grupos de interés? Los que afecten o los que mejoren mis condiciones de negocio, mi estrategia, mi propósito central. El mega o la mega, perdón, de una organización, pues está definida a partir de que hay unos grupos de interés que tienen más relevancia. Definirlos, detallarlos y precisarlos es la primera etapa. Lo segundo es definir los valores reputacionales, que son cuáles son los juicios de valor que yo quiero conseguir, cómo quiero que me reconozcan. No, es que yo quiero que me reconozcan como innovador. Pues la innovación es un concepto tan amplio que puede caber mucha cosa. Para Alpina, la innovación es muy distinta que para Bancolombia. La definición de esos valores reputacionales, es decir, qué es lo que yo quiero que me reconozcan. ¿Sí? Hay empresas a las que no les interesa que les reconozcan, por ejemplo, su expansión internacional como un valor reputacional o su innovación, porque no lo son. ¿No? En muchos casos no quieren ser eso, entonces definir esos valores reputacionales y detallarlos hasta volverlos un constructo medible. Uno cuando dice innovación entendida como el número de productos nuevos que una empresa cree y yo puedo preguntarle eso a mis grupos de interés, pues esa es la que debo tener, es decir, construir con claridad esas variables que conforman, esos atributos que conforman cada uno de mis valores reputacionales. Un sistema de entre 4 y 5 valores reputacionales, así quiero que me reconozcan, definidos con claridad. Y una tercera es encontrar cuáles son los comportamientos esperados. Si yo hago bien la tarea y la comunico bien y lo hago bien y lo defino entre mis grupos de interés, yo quiero que mis grupos de interés se comporten de una manera. ¿Sí? Entonces, definir ese comportamiento deseado me da finalmente la métrica de si lo estoy haciendo bien o no. Para mí, un grupo de interés ya identificado, unos valores definidos, están asociados a un comportamiento deseado y es ahí, digamos, ese sería el ABC. Definir esas 3 variables que son
digamos, las variables que conforman un modelo de gestión de la reputación. Todavía nos quedan 10 minutos, doctor Hugo. Hay otra pregunta, está tenaz, dice, ¿cómo se podría interpretar el sentimiento y opinión de muchas personas que debido a los comportamientos de una línea aérea colombiana en pasado reciente, hoy no están muy de acuerdo con un auxilio del gobierno para ayudarla a salir de la quiebra? No le va a poner nombre propio. Yo creo que Avianca gestionó su reputación por muchos años. Lo hizo. Avianca era hasta las últimas mediciones que pude tener yo, tenemos acceso a un par de estudios indicados que son públicos. Me refiero al RepTrak, del antes Reputation Institute, hoy se llama RepTrak, y de Merco, por ejemplo. Uno veía a Avianca entre las empresas más reputadas del país. Y yo creo que la manera de verlo es esa, es decir, hoy en día, pues hay mucha gente que dice, no, pues cómo el Estado va a financiarlo, pero hay muchas personas que creen que sí deberían financiarlo. Es decir, hay muchas personas que entendemos por la reputación que ha desarrollado Avianca que, pues, que preferimos que se quede en el mercado colombiano, ¿sí? Y eso hace parte un poco de lo que hizo Avianca. Seguramente, como todas las organizaciones y más las que tienen un nivel de contacto con el consumidor o con el cliente final tan grande como lo tiene Avianca, pues tiene siempre esos problemas, pero al final yo creo que hoy Avianca está cobrando su reputación construida a lo largo de tantos años. Y yo creo que Avianca es una organización que la construyó bien, que era hace un año una de las 20 organizaciones más reputadas del país y que eso le va a permitir comportamientos de apoyo mucho más favorables que otra organización, cualquiera que sea del mismo mercado que no lo tenga. Para las que se están yendo, para las que se declararon en quiebra, entonces ahí sí no voy a decir nombres, pero esas organizaciones van a tener mucho menores y mucho menos frecuentes actitudes de apoyo que Avianca. Hay gente que va a defender a Avianca, va a haber sectores de políticos que la van a defender, va a haber funcionarios públicos que consideren que es relevante porque han generado una reputación a partir de muchos de sus valores reputacionales. Entonces creo que, digamos que si Avianca no tuviera construida la reputación que construyó durante mucho tiempo, pues en este momento claramente no estaría operando, no habría la posibilidad de que siguiera operando. Voy a poner un ejemplo súper crítico, eh, Odebrecht. Odebrecht no está quebrada, Odebrecht puede funcionar en Colombia, tiene la tecnología. Yo creo que ningún gobernador, ningún alcalde, mejor prefieren prevaricar, como dicen, ¿no?, los abogados, a darle un proyecto a una compañía de estas. Es muy difícil que opere en Colombia y no está quebrada. Entonces, Avianca va a tener la posibilidad, pues, de una reestructuración y seguramente pues, los colombianos tenemos que dar una segunda oportunidad porque la construyó esa reputación durante mucho tiempo y eso hace que hoy sea, pues, que tenga esa oportunidad de prevalecer en el largo plazo. Una última pregunta, doctor García. Dice Milena, por ejemplo, un caso de otro país que el gobierno en cabeza de su presidente ha dicho que las empresas serán las culpables de mucho de lo que le pase a la sociedad y ha mostrado cero apoyo y más persecución a los empresarios. ¿Cómo trabajar la reputación organizacional en este escenario? Le hablo de México. Yo lo hablo en términos generales y conceptuales. Yo vuelvo y digo, independiente del enfoque del gobierno, las empresas tienen una historia y esa historia ha generado un patrimonio reputacional, ¿sí? Por más que sea el gobierno adverso, pues las sociedades entienden, los ciudadanos entendemos cada vez más y por eso pues cada vez son más activistas de los temas de las empresas y si hay empresas que han construido esa reputación pues van a ser defendidas. Entonces pues el gobierno, pues sí, de pronto un gobierno que difícil que las persiga o que genere, pero pues es un gobierno que finalmente pues tiene un tiempo, estará 5 años en el poder, como es el caso mexicano, creo que son 5 años, pero luego finalmente pues las empresas prevalecen, pues las empresas cumplen 100 y 200 años y siguen para adelante. Y yo creo que son momentos difíciles en los que pues se duda del comportamiento empresarial, pero al final pues
Creo que esa misma reputación, miren el caso más crítico es el de Venezuela. Allá las empresas más importantes siguen operando con muchas dificultades, pero en medio de un escenario tan complejo como el que ocurre allá, esas empresas siguen y están ahí, y las vemos ahí, ¿no? Y les toca convivir con el régimen, y pues el régimen lleva pues décadas ya, y las empresas se prevalecen a pesar de las condiciones tan difíciles, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias Leonardo de nuevo, excelente presentación y el intercambio de preguntas estuvo muy nutritivo. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron esta noche. Los invitamos de nuevo a visitar nuestras páginas donde encontrarán la información de este y de los anteriores webinars. Feliz noche para todos. Leo, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, feliz noche, muy amables.